Hola, soy Torres Hernández Héctor Isaías, boleta 2024-640190 del grupo 1MM10 de circuitos eléctricos avanzados. Esta es la actividad número 2, la cual consiste en dibujar 5 grafos y encontrar su número de incidencia para nodos y su número de incidencias para mallas. Como podemos ver aquí arriba, bueno, estas son las fórmulas para encontrar el número de incidencia para nodo, y esta es la fórmula para encontrar el número de incidencia para malla. En este caso vamos a trabajar con este grafo que está por aquí, este de aquí, y vamos a encontrar sus números de incidencia. Vamos a empezar primero con su número de incidencia para nodo. Para nodo tenemos esta tablita de aquí a la derecha, en la cual nos dice que si el elemento K no está tocando al nodo N, entonces su número de incidencia va a ser 0. Pero en el caso de que el elemento K, su corriente, esté saliendo del nodo, entonces su número de incidencia va a ser más 1. Y en caso contrario de que esté entrando al nodo, será menos 1. Entonces vamos a encontrar eso primero. Vamos a ver este grafo de aquí, de la izquierda, y vamos a llamar a este el nodo 1. Entonces el que tiene el 1 aquí va a ser el elemento 1, el de la derecha va a ser el elemento 2 y el de la derecha va a ser el elemento 3. Entonces vamos a empezar a aplicar esta fórmula de aquí, la cual vemos que es una sumatoria desde K igual a 1 hasta el número de elementos totales, donde K viene siendo el número de elementos y N viene siendo el número de nodo. Esto multiplicado por la corriente que pasa por el elemento K. Bueno, y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a empezar. Hay que recordar que aquí este va a ser el elemento K y este va a ser el número de nodo. En este caso solo tenemos un nodo porque este nodo de aquí es un nodo de referencia, entonces no lo contamos. Entonces vamos a empezar. Va a ser primero el elemento número 1 por el nodo número 1, esto multiplicado por la corriente que pasa por el elemento 1. Si nos damos cuenta del nodo 1, que es este de aquí, está saliendo la corriente, está en esta dirección. Entonces vamos aquí a nuestra tablita y como vemos que está saliendo es 1 positivo. Entonces vamos a escribir más y 1. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para el elemento número 2. Aquí tenemos el nodo 1 y ahora vemos que el elemento 2, su corriente está saliendo del nodo. Entonces, como está saliendo también va a ser positivo. Entonces ponemos más y 2. Voy a borrar esto de aquí. Y ahora vamos a pasarnos al elemento 3. El elemento 3 vemos que su corriente está entrando al nodo 1. Entonces como está entrando es menos. Eso de acuerdo a nuestra tablita de aquí de la derecha. Entonces es menos I3. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Esto nos lo dice la fórmula. Entonces esos serían sus números de incidencia para nodo. Ahora vamos a pasar con su número de incidencia para mallas. También para mallas tenemos nuestra tabla de aquí. Aquí nos quiere decir de que nosotros, si nuestra arista o nuestro elemento K no pasa por la malla, entonces su número de incidencia va a ser 0. Pero si la malla y el elemento K o la corriente que pasa por el elemento K llevan el mismo sentido, será más 1. En caso contrario, de que sus sentidos sean opuestos, entonces su número de incidencia será menos 1. Entonces, prosigamos. En este mismo grafo podemos ver que
Bueno, aquí propuse dos mallas, que es la malla 1 y la malla 2. Entonces vamos a trabajar con esta fórmula de aquí, la cual es una sumatoria del elemento K igual a 1 hasta el número de elementos totales por la malla, y todo esto multiplicado por el voltaje del elemento. Entonces hay que recordar que el primer número es el elemento K, entonces el elemento K en este caso es este 1 de aquí. Ahora, como vemos que el elemento 1 y la malla 1 llevan sentidos opuestos, vamos a ponerle aquí que es negativo, o sea que es menos 1. Ahora, el elemento número 2 con respecto a la malla 1 llevan el mismo sentido, entonces va a ser positivo. Pero como el elemento 2 también está con la malla 2 y este lleva el sentido opuesto, será negativo. Por lo tanto, estas dos se cancelan. Entonces vamos a borrarlas así. Y ahora podemos ver que el elemento 3 lleva sentido opuesto con respecto a la malla 2, entonces será negativo. Y todo esto es igual a 0. Ahora vamos a hacer esto con otro grafo. Este es otro grafo ya que los sentidos propuestos son distintos, entonces prosigamos. Aquí es lo mismo que el anterior. Vamos a empezar con la ley de corrientes de Kirchhoff, o sea, el número de incidencia para nodos. Y vemos que el elemento 1 está saliendo con respecto al nodo 1, entonces es positivo. El elemento 2 está entrando, entonces es negativo. Y el elemento 3 también está saliendo, entonces es positivo también. Todo esto igual a 0. Ahora, para la ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a ver los sentidos de la malla. La malla 1 lleva sentido contrario al elemento 1, por lo tanto será negativo. El elemento 2 lleva sentido opuesto también con respecto a la malla 1, entonces será negativo. Ahora, el elemento 2 lleva el mismo sentido que la malla 2, entonces aquí en este caso será positivo. Y lo mismo para el elemento número 3, entonces será positivo. Y todo esto igual a 0. Pasemos a otro grafo, pero con sentidos distintos, ¿no?, a los otros dos anteriores. Entonces podemos ver que el elemento 1 está entrando al nodo 1, por lo tanto será negativo. Ahora el elemento 2 está saliendo, será positivo. Y luego el elemento 3 está saliendo, por lo tanto será positivo. Todo esto igual a 0. Ahora hay que ver los sentidos de las mallas. La malla 1 lleva el mismo sentido con el elemento 1, entonces es positivo. El elemento 2 también lleva el mismo sentido que la malla 1, entonces será positivo. Pero aquí la malla 2 ya lleva el sentido opuesto que el elemento número 2, entonces aquí le ponemos un negativo. Ahí. Y el elemento 3 lleva el mismo sentido, entonces es positivo. El cuarto grafo es el mismo pero con otros sentidos propuestos, entonces vamos a ver cómo quedaría. Aquí podemos ver que los tres elementos están saliendo del nodo 1, entonces podemos decir que los tres serán positivos. Y ahora para el sentido de sus mallas, la malla 1 lleva sentido opuesto, entonces es negativo. Con respecto al elemento 2, la malla 1 lleva el mismo sentido, entonces es positivo. Con respecto a la malla 2, el elemento 2 lleva sentido opuesto, entonces es negativo. Y con respecto al elemento 3 lleva el mismo, entonces será positivo. Y por último, este último grafo son los tres sentidos entrando al nodo. Y como los tres elementos o las corrientes que pasan por esos tres elementos están entrando al nodo, pues entonces será todo negativo. Ahora, con respecto a las mallas,
la malla 1 lleva el mismo sentido que el elemento 1, es positivo. Lleva el sentido opuesto que el elemento 2 con respecto a la malla 1, entonces es negativo. La malla 2 lleva el mismo sentido con el elemento 2, es positivo. Y el elemento 3 lleva el sentido opuesto a la malla 2, entonces es negativo. Y todo esto es igual a 0. Entonces hasta aquí queda. Gracias.